A esta hora tenemos en la línea al señor Procurador General de la Nación, al doctor Alejandro Ordóñez. Doctor Alejandro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Pues muy feliz y muy contentos en este día maravilloso que Dios nos está regalando. Viene usted para Medellín, hay un encuentro, un seminario. ¿Qué nos puede contar, por favor? Sí, estoy precisamente en el aeropuerto El Dorado montándome en el avión para conducirme a Medellín. He sido invitado para intervenir en un seminario sobre la implementación de la ley 1592 del 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley de justicia y paz. Esa es la razón de mi presencia hoy en la ciudad de Medellín. Doctor Ordóñez, su opinión sobre la propuesta que hizo ayer la ministra de Justicia para despenalizar drogas sintéticas. ¿Qué tan viable sería esto para la sociedad colombiana? Mire, no estoy de acuerdo, no he estado de acuerdo ni con la propuesta del señor presidente al final del año anterior, ni con la propuesta de la señora ministra, por muchas razones de carácter jurídico, de carácter ético, de carácter político. Al fin y al cabo, entiéndase que el Procurador General de la Nación es el representante de la sociedad, le corresponde la defensa de los intereses de la sociedad, y no hay nada más sensible para nuestra sociedad, para nuestro futuro, para nuestra estabilidad institucional que la juventud, y no hay nada más que afecte pues, a la salud, no solamente física, material, sino moral de nuestra juventud y de nuestra sociedad, que el vicio de la droga. Yo pienso que allí existen una serie de ingenuidades por parte del gobierno nacional en esa materia. Primero, se parte de una errada concepción o de un manifiesto desconocimiento de las realidades de la política antidrogas. No es cierto que la política antidrogas haya fracasado, y en Colombia no ha fracasado. Y existen, desafortunadamente el tiempo de esta entrevista es muy corto, pero existen infinidad de argumentos para sostener esa afirmación. Por ejemplo, la reducción manifiesta de las hectáreas cultivadas en los últimos 8 años se redujo en más del 60%, de 162.000 hectáreas cultivadas, hoy hay 50.000 hectáreas cultivadas. Eso es un éxito fundamental y esencial. Ahora, tampoco es cierto que en Colombia la política de drogas sea una exclusiva política represiva. Se desconoce la modificación constitucional del año 2009 que estableció como la política antidrogas no solamente el elemento policivo, represivo, militar, sino el elemento pedagógico, preventivo, médico, restaurativo. Aquí no existe un solo preso en la cárcel en razón a ser consumidor de drogas. Eso puede predicarse de otros países, no en Colombia. Puede ser que personas que estén bajo el influjo de la droga cometan delitos, otro problema. Es indudable que la política que fundada en nuestro ordenamiento constitucional debe construirse como política pública tiene esos dos ingredientes, un ingrediente preventivo y un ingrediente de política criminal. Y es así porque en Colombia existe la empresa criminal, aquí existen narcotraficantes, somos países no solamente consumidores sino productores, y el alimento fundamental y el motor esencial de muchas empresas criminales es precisamente esa. Entonces pretendernos aquí aplicar el esquema portugués, pues es una ingenuidad, porque Portugal es país consumidor, no es país productor. Holanda no es país productor, es país consumidor. Bueno, y pudiéramos seguir hablando en muchos minutos sobre estos temas. Simplemente me interesa referir, me interesa decir que el gobierno se equivoca
pretender legalizar o despenalizar ese consumo de drogas, porque eso afecta a la sociedad, afecta a nuestra juventud, afecta a nuestra institucionalidad. Es decir, son demasiados los daños que puede ello producir y que produce a nuestro ordenamiento social, a nuestro ordenamiento político. Yo lo he dicho y lo reitero, ¿por qué no se le, si ello está en la agenda de la política global? Porque aquí simplemente son ejecutores de las agendas globales en esa materia y han escogido a Colombia como laboratorio para proteger intereses de diverso orden, sobre todo intereses financieros. Si están detrás de eso, lo lógico, lo políticamente correcto, si se me permite la expresión, sería convocar un referéndum para preguntarle a los padres de familia si están de acuerdo con que sus hijos puedan consumir libremente la droga, si el Estado éticamente puede promover la destrucción de lo más, dijéramos, preciado que tiene nuestro futuro, como es la juventud. Yo pienso que eso sería lo serio del gobierno. Si tiene presiones internacionales para promover, para ejecutar esa circunstancia, pues lo lógico, lo democrático, lo sano sería preguntarle a los padres de familia, y eso se pregunta mediante un referéndum. En eso, como en mi condición de Procurador General de la Nación, como representante de la sociedad, será muy activo, porque es precisamente la defensa de la sociedad la que me obliga a mí a actuar de una manera muy coherente y muy contundente. Eso sería lo que yo podría decir por el momento sobre esa materia. Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, usted en su discurso de posesión dijo que era víctima del bullying, del acoso por parte de algunas redes sociales. Ahora la Corte Constitucional en el día de hoy debe definir el tema de pensiones exageradas y altas de algunos exmagistrados y excongresistas. Algunos de ellos también me han manifestado que se sienten también un poquito como con ese bullying, como con ese acoso por el tema de redes sociales, que se han sentido indignadas por la exagerada nómina o mensada que les llega por esa pensión. Recordemos su posición, ¿cuál es? Mire, no, yo tengo que hacer alguna aclaración a su pregunta. El bullying y el matoneo que yo sufrí no fue de las redes sociales, fue de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación bogotanos, ¿sí? De las redes sociales no. Si ese bullying y matoneo mediático no produjo sus propósitos, fue por el respaldo que miles de personas hicieron a través de las redes sociales y a través de las movilizaciones públicas. Entonces vale la pena advertir, ustedes saben cómo frecuentemente los medios de comunicación son articulados también por determinados intereses políticos y financieros. Entonces no fue en las redes sociales, yo no me quejo contra las redes sociales, creo que ese es un escenario en el cual puede existir una neutralización de las infamias que frecuentemente los medios masivos de comunicación utilizan y que afortunadamente en el caso personal se demostró que la opinión pública no es la opinión publicada, que la opinión pública tiene una serie de marcos y de certezas y de claridades. No se le puede cabrestear como se cabrestea un semoviente en determinadas circunstancias. Entonces, hecha esa aclaración, le digo lo siguiente: el problema de las pensiones es un problema que se ha tratado con una gran dosis de populismo y con una gran dosis dijéramos, de ignorancia. Es indudable que hay una gran, dijéramos, fastidio en la opinión por el valor de las pensiones. Pero primero que todo vale la pena advertir que esas pensiones no son ilegales, fueron reconocidas,
fundadas en el ordenamiento jurídico, que si existen abusos, que si existen excesos, que se demanden. Para eso existen los instrumentos legales y los instrumentos constitucionales. Pero es que detrás de eso, detrás de esa campaña contra los derechos adquiridos, detrás de estas campañas para desmontar esa clase de pensiones, hay intereses de los fondos privados. Aquí quien está promoviendo ese debate son los fondos privados y el gobierno, que se ha convertido en un instrumento de los fondos privados, que les interesa es el desmonte del régimen de prima media con prestación definida. Aquí lo que está en riesgo no son las pensiones, las altas pensiones de magistrados y congresistas. Acá lo que está en riesgo es el régimen de prima media con prestación definida. Y la causa de la desfinanciación del sistema pensional no son 1000 pensiones. La causa de la desfinanciación del sistema pensional son otras muy diferentes. Primera, la desorganización administrativa, el caos administrativo, la ineficiencia administrativa de las entidades de seguridad social, que acostumbran a negar el reconocimiento pensional, contrariando las disposiciones legales y constitucionales, y por ende los pobres pensionados, quienes deambularon por los pasillos de la administración pública, tienen que en su tercera edad gastar años y años inclusive para que le logren reconocer una pensión justa. ¿Por qué? Por la ineficacia administrativa. Entonces las pensiones deben judicializarse, entonces la judicialización causa sobrecostos, entonces los sobrecostos convierten las pensiones y los sobrecostos de esas pensiones, dijéramos, son de casi el 77%. Una pensión que debe ser reconocida judicialmente, los sobrecostos ascienden a más del 77%. Pero la otra razón de la desfinanciación es precisamente la baja cobertura, y la baja cobertura se soluciona con empleo digno y decente, y la solución al sistema pensional es multiplicar la base, multiplicar precisamente los empleos dignos, los empleos decentes, para que puedan haber cotizaciones, y habiendo cotizaciones habiendo más cotizaciones, pueda financiarse el sistema. Pero ahora que se habla tanto de desfinanciación, permítaseme recordar algo. Sí sabe, usted recuerda, y la opinión pública debe recordar, que fue el gobierno nacional, no este gobierno nacional, sino el gobierno nacional, quien le metió la mano a los recursos del sistema pensional para solucionar el problema del Banco Central Hipotecario hace ya varios años. Fueron 200.000 millones de pesos que salieron de allí para financiar el problema que estaba afrontando en ese momento el Banco Central Hipotecario. Hoy, ¿cuánto significa esos 200.000 millones de pesos? Pero más aún, recuerdan que el Estado colombiano omitió cotizar, omitió cumplir el deber legal, el gobierno nacional omitió el deber legal de cotizar durante más de 40 años. Es indudable que las verdades a medias son mentiras a medias. Procurador, es indudable que esas aseveraciones deben hacerse fundadas en las realidades no solamente jurídicas, en las realidades sociales, y a la opinión pública no se le puede decir mentiras, y se le están diciendo mentiras. Doctor Alejandro, yo tengo... Ahora, a propósito, se me olvidaba algo. Sí. Yo no me beneficio de ese sistema pensional. Yo no soy usufructuario de las pensiones de los magistrados o de los congresistas. Yo no estoy en régimen de transición. Yo me pensiono de acuerdo al marco legal de la Ley 100. Y a los 62 años, hasta hoy, me imagino que habrán reformas pensionales que irán haciendo cada vez más gravosa los requisitos para beneficiarse de la pensión de jubilación. Procurador, tengo mala memoria
y seguramente algunos oyentes, ¿cuál fue el gobierno que le metió la mano a esos recursos que no lo ubico en este momento? No fue este. No recuerdo, eso fue hace como cerca de 25 años. Más o menos. Sí, es que estábamos aquí haciendo cuentas y no se nos escapaba. Procurador, sabemos que está en el aeropuerto de Bogotá, viene para Medellín, ha sido muy generoso y también queremos que usted entienda que en lo regional, pues a todos nos pica la lengua cuando se trata de temas que tocan a figuras de la política en cada una de nuestras regiones. Por eso debo hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué debemos saber hoy la opinión pública antioqueña sobre casos de investigaciones que se llevan donde aparecen el exgobernador Luis Alfredo Ramos, el actual gobernador Sergio Fajardo, el representante Oscar de Jesús Marín? ¿Cómo van esos temas, procurador? En Antioquia, ¿qué hay de chivitas? Mire, yo quisiera, usted me perdonará la respuesta que le voy a dar, pero comprenden las limitaciones que tiene mi investidura. Yo no acostumbro a hablar de temas de los procesos ante los medios de comunicación, por muchas razones, porque varios de las investigaciones tienen las reservas propias, las reservas procesales propias que impone la ley, y segundo, el juez o los funcionarios disciplinarios, cuando estamos hablando de aspectos disciplinarios, hablamos de providencias, no hablamos de circunstancias que no impliquen ya decisiones en ese sentido. Yo he proferido muchas decisiones que han afectado o beneficiado a funcionarios públicos del departamento de Antioquia o del municipio de Medellín, de los diversos municipios de Antioquia. Cuando se produzcan, la opinión pública las conocerá, pero a diferencia de otros funcionarios, yo de temas disciplinarios, con todo el respeto que les tengo a los medios de comunicación, debo decirles que me pronuncio de ellos para comentar decisiones tomadas y decisiones que estén en firmes para evitar afectar los derechos y las garantías procesales. Doctor Alejandro Ordóñez, el proceso de paz en Cuba entre el gobierno de Santos y las FARC, usted ha dicho textualmente también en su discurso, estaré vigilante, señor presidente, de ese proceso. La pregunta es, ¿usted se imagina en el Congreso de Colombia a los desmovilizados de las FARC al lado del doctor Álvaro Uribe, de Germán Vargas Lleras, de Horacio Serpa y de todas estas otras grandes luminarias políticas, de acuerdo a lo que se está diciendo del mapa político a nivel nacional para el Senado? Bueno, eso hay que analizarlo con con mucho desapasionamiento, pero con mucha seriedad jurídica. Yo no creo, y se lo he manifestado varias veces y lo voy a seguir manifestando, que la cúpula de la FARC pueda ingresar, como algunos quieren y creen, al Congreso de la República, puedan pasar directamente en avión de La Habana al Congreso de la República. La cúpula de la FARC es responsable de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Es indudable que estamos en un proceso de paz, donde imperan los presupuestos de la justicia transicional, donde debe haber mucha verdad, medios de reparación y un poco menos de justicia, pero debe haber justicia. Un proceso de paz sin justicia es un proceso de paz impune, que genera impunidad, y la impunidad se traduce en una paz que no es duradera, que no es sostenible, que no la admitiría la sociedad, ni la admitiría el concierto internacional. Pretender amnistías o indultos condicionales hoy, pretender penas simbólicas, es indudablemente abrir las compuertas a la justicia penal internacional. Hoy existen, hoy no estamos en los años 90, existen presupuestos jurídicos, convenios internacionales, jurisprudencias
que son vinculantes para el Estado colombiano. Y ella no la puede desconocerse en la mesa de negociación. Por esa razón, pienso que cada vez la sociedad tendrá que ser muy vigilante, y yo como representante de la sociedad me corresponde cumplir esos roles constitucionales en defensa, en este caso concreto, de las víctimas del ordenamiento jurídico. No puede la paz ni sacrificar las víctimas, ni pensarse en sacrificar nuestra institucionalidad. Doctor Alejandro Ordóñez, le queremos agradecer por su tiempo y desearle un feliz viaje